Nacida en Mazatlán, Sinaloa, es licenciada en Enseñanza del Español en Escuela Normal Superior Nueva Galicia, es una universidad humanista. Licenciada en Literatura y Lenguas Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Ciudad Universitaria. Tiene maestría en Docencia de la Universidad Iberoamericana Tijuana, doctorado en Educación de la Universidad Iberoamericana Tijuana, así como tiene diversos talleres, cursos y diplomados. Su experiencia docente y profesional: fue coordinadora del Programa Cultural Morelos y el Mundo, Gobierno del Estado de Morelos, en el ejercicio 1999, año 2000. Coordinadora del área de Comunicación y Lenguaje y Bachillerato de la Universidad Iberoamericana. Directora y fundadora del Bachillerato del Colegio La Paz en Tijuana, año 2008-2011. Coordinadora en Green Gates School, Ciudad de México, en el área de la vinculación cultural en el Departamento de Idiomas. Directora de licenciaturas en la Universidad Iberoamericana Tijuana. Académica en la Escuela Normal Fronteriza Tijuana en posgrado. Miembro del equipo académico nacional a cargo del rediseño de las licenciaturas de las escuelas normales. Tiene autorías y conferencias. También autora de obras teatrales: Poesía, Canto y Muerte, Cementerio La Paz y Panteón México. Ha dado varias conferencias, entre ellas destacan Mujeres en la Historia, Cultura Local en el Contexto Binacional, Estrategias docentes, herramientas para el acceso del conocimiento, el cine como herramienta pedagógica, comunicación efectiva, el lenguaje del amor y, por último, Divinas Mujeres. Con ustedes me es muy grato presentar a mi invitada el día de hoy, la maestra Mónica del Consuelo Morales Díaz de Márquez. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por la invitación y agradezco mucho el espacio y el tiempo compartido con ustedes. Pues el día de hoy quiero iniciar con una frase que me gustaría compartirla. Soy maestra y me gusta que me pregunten, y nadie sabe lo que sabe hasta que no pregunta lo que no sabe. ¿Saben? Entonces, si tienen alguna duda, ustedes me preguntan, ya sea que se las aclare o que se las haga más grandes, pero vamos a contestar. Bien, el día de hoy no vamos a hablar de las mujeres en la historia. O sea, recuerden que en alguna ocasión vine y les platiqué sobre las mujeres de la Revolución y de la Independencia. Hoy vamos a hablar de las mujeres en general. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de la educación que han tenido las mujeres a lo largo de la historia y cómo es que llegamos a la época actual. Lo vamos a hacer de una manera muy rápida. También les entregué una hoja que me gustaría que la vieran, pero que no la leyeran, porque es una hoja reciclada. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de economista, soy ecologista. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Entonces, iniciamos, por favor. Muchísimas gracias, Priscila, por el apoyo. Bien, miren, a mí me gustaría platicar que la imagen de la mujer y cómo se conforma la imagen de la mujer. En la prehistoria, la mujer se desempeñaba en labores muy básicas de sobrevivencia. También ayudaban en el cultivo de la tierra, cazaban, hacían cerámica, cuidaban a los niños y a los ancianos. ¿Qué sucedía? A la mujer se le protegía por ser madre y por ser mujer. Esa era una de las tareas más importantes. También se consideraba como un miembro activo y proactivo dentro de la sociedad. Por favor. Se les confería actividades como la recolección de los frutos. Ellas no cazaban, pero sí la recolección de los frutos y la crianza de los hijos. Por favor. En la Edad Antigua, algo muy interesante que nosotros pensamos en la Edad Antigua y siempre pensamos en Grecia y en Roma. Pero fíjense que la Edad Antigua no solamente se aplica a Grecia y a Roma, sino muchas culturas que tienen que ver en Oriente y Medio Oriente. Entonces me gustaría comentarles algunas cosas. Miren, por ejemplo, en Sumeria, en Caldea, en Babilonia, la mujer tenía
una función muy importante, que era que cuando los hombres se iban de viaje o a las guerras, ellas fungían como administradoras de los bienes. Entonces se daban muchos malos entendidos porque las mujeres a veces pagaban para que los maridos no regresaran. ¿Qué tal? En Medio Oriente. También en edad antigua en Roma, por ejemplo, las mujeres podían estudiar hasta los 12 y 14 años. ¿Por qué? Porque a los 12 y 14 años eran consideradas ya como adultas y entonces ya podían casarse. Entonces, imagínense una niña de 12 y 14 años ya siendo objeto de matrimonio. Los niños se educaban juntos en las escuelas, pero cuando terminaban, las niñas seguían estudiando, sobre todo las que eran ricas, seguían estudiando literatura, canto y algunas incursionaban en la poesía. También vigilaban las mujeres a las esclavas, que tenían una función muy importante. Las esclavas se encargaban de cuidar a los niños, pero también eran objeto sexual de los patrones. Miren, es la época, Fíjense que algo muy importante, siempre juzgamos las épocas a la luz de nuestra época, ¿sí? Pero hay que pensar que en ese momento era la situación que se vivía. Y también somos muy proclives a juzgar o prejuzgar otras culturas que son contemporáneas a nosotros. Por ejemplo, decimos los musulmanes, ¿sí? Pero es su cultura. Seguimos, por favor. Rapidísimo. Ya en la Edad Media sucede algo muy interesante, fíjense. En la Edad Media, por ejemplo, en el concilio de 1585, se llegó a discutir entre hombres si la mujer tenía alma o carecía de ella, así como los animalitos, imagínense. También, por ejemplo, era muy importante en la Edad Media que cuando las mujeres se casaban, un matrimonio, pues normalmente el señor feudal pues era el que tenía la primera relación sexual para comprobar si era virgen. ¿Seguimos? Todavía existen muchos pueblos en Oaxaca, sobre todo en ciertas áreas como son los triquis, en Tlaxiaco, que todavía existe esa costumbre. Estamos en el siglo XXI, estamos en México y todavía y les estoy diciendo, Oaxaca, Tlaxiaco, tribu triqui. Seguimos, por favor. En la Edad Media también, por ejemplo, las mujeres se casaban, formaban parte podemos decir, de las propiedades de los hombres. Y entonces, por ejemplo, sucedía algo muy interesante. El adulterio se perseguía, pero solamente para la mujer. El hombre, pues la desnudaba, la azotaba, la exhibía y todo eso, sí, pero nada más a la mujer. O sea, el hombre no. Si era comprobado el adulterio, pues no se le hacía nada. También está bien, ¿verdad? Ahí luego, se creía que los animales y demás seres solo existían para servir al hombre, y en esto se incluían las mujeres, cuya única función era procrear. Eso era en la Edad Media. Seguimos, por favor. Y luego pues se dedicaban a tocar el pandero, a coser, a hilar, a tocar la lira, a cocinar. Pero ¿qué creen? Todas las mujeres eran analfabetas. Seguimos, por favor. Eso va a ser muy rápido, Ya en la época moderna, pues, ¿qué va a suceder? Bueno, pues las mujeres van a tener un pequeño avance. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ya estamos hablando de la época moderna a partir del siglo XV, y entonces sucedía que ya las mujeres iban a ser clasificadas en madres, hijas, viudas, vírgenes, prostitutas, santas o brujas. También, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que esa clasificación pues va a prevalecer desde el siglo XV hasta el siglo XX. Porque no sé si ustedes recuerdan, sus abuelitas se ponían María Sánchez, viuda de tal. ¿Recuerdan? ¿Sí? Cuando la ley dice que solamente hay solteras y casadas, no hay viudas, ¿verdad? Entonces, pues era como una clasificación que existía para decir tuvo dueño. Seguimos, por favor.
Entonces las mujeres pues cuidaban a los niños, pero también trabajaban y pintaban y hacían cosas esas, pero no leían porque esas eran cosas mundanas y las acercaban al mal y al demonio. ¿Seguimos? Ya en la edad moderna, por ejemplo, en el siglo de oro tenemos grandes manifestaciones culturales e intelectuales, como es el caso de la 10ª musa, que es Sor Juana, que fue una mujer prodigio, que fue aquí en México y que es considerada dentro del siglo de oro. Aunque el siglo de oro es en España, nosotros estamos viviendo la época virreinal en México, donde una mujer se atreve a no tener hijos, a estudiar, y no solamente eso, sino a convivir con hombres, porque si ustedes están pensando que Sor Juana Inés de la Cruz era una monja muy recatada, pues fíjense que quiero decirles que no, ¿sí? Ella era una mujer rica que vivía en una celda, que tenía sirvientas y recibía hombres. ¿Y eso qué quiere decir? Que se codeaba con los principales intelectuales, hombres de su época. Entonces era una mujer muy influyente y muy poderosa. Seguimos, por favor. En la época contemporánea, por ejemplo, en la Revolución Francesa, muchas mujeres caminaron rumbo a la Bastilla, en el sentido de que, ¿recuerdan ustedes los principios de la Revolución Francesa? Igualdad, libertad y fraternidad. Y esas mujeres, las primeras mujeres que marcharon por sus derechos, pues pedían la igualdad del sexo. ¿Seguimos? ¿Qué va a suceder? Ya en la edad contemporánea, estamos hablando ya en el siglo XVIII, aparecieron grandes mujeres que tenían que esconder podemos decir, su identidad para poder publicar sus obras, pero también para poder sobresalir en determinados ámbitos, por ejemplo, la música, la literatura. Entonces, por ejemplo, Olimpia de Gouges fue encarcelada y asesinada porque resulta ser que fue la primera mujer feminista. ¿Seguimos, por favor? Y entonces ella fue la primera que hizo una declaración precisamente de los derechos de la mujer, donde declaraba o donde exhibía las condiciones de trabajo de las mujeres, pues que eran pésimas y que ganaban muy poco. También, por ejemplo, durante la Revolución Industrial se tomaron muchas de las ideas de ella, precisamente para dar a conocer la situación en la que estaban las mujeres. Adelante. Las mujeres realizaban los peores oficios. Entonces el caso es esta imagen que encontré de las mujeres trabajando en una fábrica de cerillas ya en el siglo XIX, cuando era una actividad muy riesgosa para su salud y para procrear hijos. Sin embargo, los hombres no realizaban esas actividades. Por favor, otra. Y ya en la edad contemporánea, pues resulta ser de que muchas mujeres han tenido que cambiar su identidad para poder ser aceptadas, o en determinado momento a utilizar un seudónimo para poder publicar sus obras. Es el caso, por ejemplo, de George Sand o Fernán Caballero, que eran mujeres. Otra, por favor. Ellas, para publicar sus obras, y fueron muy famosas, Cecilia Bon de Faber escribía bajo el nombre de Fernán Caballero, y Amadine Aurore era George Sand, uno de los principales novelistas. Entonces eran seudónimos de mujeres. Ya en la Segunda Guerra Mundial, pues era toda una revolución en cuanto al pensamiento. ¿Y qué va a suceder? Las mujeres fueron incluidas precisamente en actividades que no las ponían en riesgo en una primera instancia, pero que podían estar en el campo de batalla. Es el caso, por ejemplo, que ellas trabajaban como enfermeras en los hospitales militares y en ayuda en el combate, sobre todo para la evacuación de los soldados, o sea, para los heridos, ¿no? Al finalizar la guerra se produjeron muchos movimientos feministas que reivindicaron su derecho al voto en muchos países, entre ellos Francia e Inglaterra. Otra, por favor. En Gran Bretaña, se aprobó el voto en 1920, pero se redujo a 21 la edad. Entonces, eso era muy importante porque las mujeres, si bien alcanzaban la mayoría de edad, pero resulta ser que hasta los 21 años podían votar, o sea, no a los 18, sino hasta los 21, ¿sí?
Otra de las cosas es de que en España, en 1931, las mujeres ya a los 23 años podían votar. Entonces hubo muchos avances en el siglo XX. Seguimos, por favor. Durante la Segunda Guerra Mundial aparecen estos, podemos decir, estos carteles donde reivindican a la mujer no solamente como una mujer fuerte, sino poderosa. ¿Por qué? Porque ellas ingresaron a las fábricas mientras los hombres se iban a la guerra. Entonces participaron también en otras actividades, por favor, otra, como pilotos de guerra, fíjense. Y también en Rusia, ¿sí?, había soldadas que eran consideradas como verdaderas máquinas de muerte. Es el caso de esta joven Chanina, que provocó 54 muertes confirmadas, según la historia. O sea, era una francotiradora. ¿Seguimos? Esta foto es Eleanor Roosevelt observando la Declaración de los Derechos Humanos, que fue proclamada en 1948 por la Asamblea de las Naciones Unidas, y es algo muy alusivo. ¿Por qué? Porque establecía la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Y ella, pues, es un paradigma del feminismo. ¿Seguimos? Y fíjense que muchas personas creen que Indira Gandhi es la primera mujer presidenta, y no es cierto. La primera mujer presidenta del gobierno fue la de Sri Lanka, y fue en 1960 cuando muere su esposo y ella es nombrada gobernante de ese país. ¿Seguimos? Y bueno, ¿cuáles las diferencias que nosotros ahorita encontramos con estas mujeres? Bueno, que resulta ser de que la vida y la historia del hombre y la mujer se ha transformado. Sin embargo, hasta el 2005, en el país de Kuwait fue aprobado el sufragio femenino. Y en muchos países árabes todavía no es considerado este sufragio, pero eso tiene que ver con su cultura y con su religión, porque todavía consideran que la mujer, pues, es una persona, y la consideran persona, que está al amparo de los hombres. ¿Esto qué quiere decir? De su padre, de su esposo y posteriormente de sus hijos. ¿Seguimos? Y bueno, miren, les traje unas imágenes de todavía lo que sucede, pero forma parte de la cultura, ¿sí? Entonces, las prendas tradicionales de una mujer musulmana, y la que sigue, por favor. Miren, una ID de una mujer musulmana, pero ¿qué creen? Es en Estados Unidos. Es en Estados Unidos, no es en los países árabes, porque ellas piden ser tomada la foto, o sea, que ser fotografiadas así. Y miren, una médico con ropa hospitalaria en Estados Unidos, Entonces, con esto lo que les quiero decir es que la cultura y la religión permean las prácticas diarias. ¿Y qué es lo que va a suceder? A veces podemos nosotros nacer en una cultura y vivir en otra, pero prevalecen nuestras tradiciones y nuestra religión. Entonces, a veces podemos juzgar un evento social desde un criterio muy moral cuando no conocemos precisamente cuál es el sustento. ¿Otra? Miren, este es el casamiento de un afgano, o sea, un señor ya grande, con una muchachita de 12 años. Todavía, esta es una foto reciente. Muy bien. Y bueno, son todas las fuentes que consulté. Y ahora, fíjense bien, ponemos otra vez el archivo de Redondillas, es un Word. Ahí estaba ya abierto. Fíjense que nosotros conocemos el poema de Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, que a la letra dice así: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren mal si las incitáis al mal? ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatid su resistencia y luego con gravedad decid que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere del denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida amáis y en la posición Lucrecia.
¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejaos si os tratan mal, burlaos si nos quieren bien. Más abajo. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrato ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien hay a la que no os quiere y queja enhorabuena. Y el último, por favor. Dan vuestras amantes penas a su libertad de salas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido de una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Por qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Seguimos? Queréis las cuerdas hacéis y haced las cuerdas buscáis. Dejad de solicitar, después de una razón acusáis la ficción de que os fuera a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia untáis diablo, carne y mundo. Fíjense que son palabras muy fuertes, son palabras muy fuertes. Sin embargo, no estamos hablando de una mujer que es 100% feminista. Ella era muy femenina también. Y en eso tendríamos que hacer una gran diferencia. Papa Francisco hace 4 días dijo que el terrible feminismo, cuando es terrible, solamente es un machismo con faldas. Papa Francisco. Entonces, yo creo que hay una línea muy delgada que divide precisamente el feminismo del machismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros juicios y nuestras aseveraciones y también tener posicionamientos muy concretos. Pero ahora me voy a ir a un ejercicio rapidísimo. Tienen ustedes una hojita, ¿sí? Me gustaría, fíjense, que la dividieran en 3 partes, ¿sí? Así como si fuera un tríptico en 3 partes. Muy bien. Ya tenemos más hojitas. Priscila, enfrente de ti, si me hicieras el favor. En 3 partes. En la parte de un extremo y de otro extremo, le van a poner, fíjense bien, Eva. Y en el otro extremo, le van a poner María. Fíjense nada más, Eva y María. Y la parte del medio la van a dejar libre. Entonces, Eva y María. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque la imagen de la mujer está entre estas 2 concepciones. O es Eva la que procuró el pecado, la que llevó a Adán a sufrir el pecado, ¿sí? Es la que se prostituye en el sentido de que al darse cuenta, pues cae en el pecado. Entonces esa va a ser Eva. Y va a estar María, que es la imagen virginal, inmaculada, intocable, va a ser la tocada por Dios y todo eso. Me gustaría que tomen una pluma y pusieran algunas cualidades o algunas características de Eva y otras de María. Por favor, a ver, pónganle ahí, escríbanle algunas cualidades que ustedes crean que tiene María. Unas 3 nada más. A ver si. Eva y María.
Les comento todo esto porque era muy interesante en la Edad Media que las mujeres estaban entre esos dos paradigmas. O eran muy buenas o eran muy malas. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con la mujer actual? ¿Somos muy buenas o somos muy malas? A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Cualidades de Eva o características de Eva. A ver. Bueno, todavía no todas, pero tres. Se me vino a la mente Eva astuta. ¿Cómo? Astuta. Astuta. Muy bien. ¿Otra? A ver, Eva. Curiosa. ¿Otra? Inocente. Inocente. Pecadora. Primera madre. La primera madre. Muy bien. ¿Otra? ¿Ya? ¿Eva? A ver. ¿Eva? José Luis. Aquí la maestra los está cuestionando. Ustedes siempre los madrugadores le preguntan al conferencista, ¿verdad? Ah, bueno, pues ahora al revés. Yo la consideraría la madre del conocimiento. Madre del conocimiento, de la iluminación. Muy bien. ¿Qué más? Una más y ya. La que llevó a Adán al pecado. La encaminadora del pecado. Me parece muy bien. Ahora va manipuladora, dice José Luis, manipuladora. Manipuladora, la primera mujer que manejó el orden. Así es, manipuladora. Muy bien, ahora vámonos. Coqueta. Vándele pues, ya. Otra. No se proyecta, en serio. Sí, no, pues fíjese cómo nos... Es verdad. Ahora María. A ver, María. Madre recatada. ¿Cómo? Recatada. Recatada. Madre de Dios. Madre de Jesús. Abnegada. ¿Qué más? Obediente. Pura. El amor familiar. Es podemos decir, es el paradigma o el ícono del amor familiar, la que une a la familia. ¿Qué más? Una más, bondadosa. Muy bien. Ahora vamos en la parte del centro. Ustedes pongan las características de su mujer ideal. A ver. Pónganlas. Bueno, cada quien puede ser ideal, dije. La mujer ideal. A ver. Es un abanico, Oh, bueno, pónganla por favor. Por favor. A ver, ¿vas, Andy? Mira, yo relacioné a la palabra madre, primera madre y madre de Dios. Lo del medio. El otro día platicando con mi mujer hace como 15 días, le decía, si yo hubiera quedado viudo hace 5 o 10 años, me hubiera gustado encontrar una mujer como tú para que me cuidara. ¿Qué tal? Entonces yo, la que tengo es la mujer ideal. Uy, que me pega. ¿Ya ven? O sea, el tema se fija que es muy pertinente, mujeres divinas. Esa es una mujer divina. Esa. ¿Qué más? A ver, díganme la mujer ideal. Que trabaje. Una mujer ideal que trabaje, que aporte. Inteligente, perseverante. ¿Qué? Perseverante. ¿Qué más? belleza, inteligencia. Belleza, inteligencia, dedicación, responsable. Muy bien. Otra. Sin madre. Bella y sabia. Bella y sabia, belleza e inteligencia. No las queremos bonitas y brutas, ¿verdad? No. A ver, otra. Que hable poco. Que hable poco. Entonces, así las queremos brutas. Sí, las queremos brutas. ¿Qué más? Viudas. Fíjense. Les voy a decir por qué hice este ejercicio. Yo creo que todo esto se puede prestar a muchas interpretaciones, en el sentido de que cada uno desde nuestra formación tenemos una mujer ideal.
¿sí? Esa mujer ideal se va construyendo a partir de nuestro contexto. Nosotros, nuestra mujer ideal a veces se relaciona con nuestra madre, o la mujer ideal se relaciona con esa formación religiosa que tuvimos y entonces pensamos en la madre de María, madre de Jesús. O pensamos también en esa mujer que se ha formado con nosotros y que la hemos moldeado y que nos ha moldeado a nosotros a partir de muchos años de convivencia. Y a lo mejor pensamos en nuestra esposa, es el caso que ahorita dijo Santi, ¿sí? Entonces, las mujeres divinas no corresponden a un patrón. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestra casa una mujer divina que corresponde a nuestro contexto y a nuestras expectativas. Podríamos hablar nosotros de escritoras famosas, podríamos hablar de pintoras, de escultoras, de revolucionarias y todo. Pero todas esas acciones son al final de cuentas acciones que son juzgadas a través de la historia, ¿sí? Y que son juzgadas y calificadas por hombres y por otras mujeres también. Pero la verdadera esencia de una mujer es ser madre, ser esposa, ser hija. Esas mujeres que se desempeñan con dignidad, con orgullo, con efectividad, en el caso de la eficiencia, que son buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, esas son las mujeres divinas, ¿sí? Aquellas que nos acompañan a través de 20, 30, 50 años, que a veces, que 60 años, que en ocasiones son calificadas a veces como impertinentes, como brujas, como malas, como imprudentes, como mandonas, pero que al final nos ayudan ¿a qué? A ser mejores personas, a hacernos viejos, a educar a nuestros hijos, a cuidar nuestra honra y a administrar nuestros bienes. Esas son las divinas mujeres. Muchísimas gracias.